Hola, bueno, estamos haciendo el vivo de Reinventarse con Héctor Pipo Méndez, acá presente. Y la idea de reinventarse es, mira Pipo, yo lo que estoy viendo en este periodo de la vida es que hay como un cambio muy brusco en la sociedad, ¿no? Por un lado está la parte productiva y tecnológica que hace que con inteligencia artificial y todo, muchos laburos se van a caer. Por otro lado, hay como una falta de utopía como teníamos en otra época. La gente va a vivir más cantidad de años. Y de repente, bueno, la idea como del cambio climático y varias cuestiones más hacen que el futuro ya no se vea tan claro como en algún momento había. Cuando nosotros éramos más chicos, por ahí te imaginabas un futuro, viste, promisorio, todo perfecto, todo lindo. Y ahora hay muchas dudas. Lo que yo estoy viendo de gente más que todo de 40 años para adelante es la necesidad de reinventarse. Como que no te queda otra que en algún momento decir, bueno, vamos a cambiar las cosas para adaptarnos a lo que nos toca y para disfrutar la vida, ¿no? Entonces, ese es el motivo de esta charla, ¿no? Estoy escribiendo un libro sobre todo esto y estoy preguntando a la gente que respeto su postura, su visión y su experiencia sobre cómo ven todos estos procesos. ¿Vos en líneas generales coincidís en este como diagnóstico de situación? Sí, sin duda. Es un tema muy complejo y muy difícil. Por supuesto que uno va experimentando, va viendo. Si vos hablas de tu época, yo hablo de mi época, Sí. que es totalmente diferente. Yo de una época en la cual no había televisión, no había otro tipo de estímulos que no fuera jugar en la calle, jugar en la casa, jugar con los amigos y jugar los fines de semana en lo que a uno le gustara en cualquier deporte que uno hiciera. Es decir, que la vida era mucho más, había muchos menos estímulos. Eso por supuesto tiene que ver con la tecnología y la cantidad de situaciones que se dan ahora. Y son lo que decimos siempre, ¿no? Lo que significan los teléfonos celulares, por ejemplo. Los chicos, en todos los procesos que se va adaptando, yo creo que eso es biológico, cerebralmente se va adaptando la historia de que yo puedo ahora aguantar una charla, disfrutar una charla de 1 hora y media, 2 horas, cuando la gente joven tiene otro tipo de tiempo como para poder concentrarse, y es todo mucho más cambiante, mucho más tipo videoclip, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es absurdo y muy difícil para un docente pararse y empezar a hablar frente al aula porque no sé hasta qué punto lo pueden estar escuchando. Sí. Igual lo que yo veo, si coincidimos que hay como un cambio en todo sentido, la gente de 40 para adelante me parece que fueron formados en una idea de la identidad, de los paradigmas, marco de referencia, lo que sea, que hacía que vos nacías en un lugar, estudiabas algo, vivías algo y tenías como una vida proyectada para adelante, ¿no? Y ahora cada vez es más artificial pensar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en Japón están enseñándole a los chicos el tema de descubrir otras culturas sabiendo que el futuro cada vez va a ser más dinámico, ¿no? Más intercultural, más de cambio, de adaptarse, de cambiar. Y eso genera como mucha resistencia, pues lo que yo veo, las charlas informales que tengo con amigos y amigas y con familia y con todo, te das cuenta la dificultad para poder cambiar, en el sentido de que el concepto de la identidad estaba planteado como que uno era de una manera fija y no cambiaba. Y ahora hay más posibilidades de cambiar, me parece. Y bueno, vos me parece que tu trabajo te ves sumergido en la necesidad de la gente de cambiar. O cuando vos estás entrenando un equipo, lo que sea, vos generás un cambio o tratás de lograr una transformación positiva colectivamente. Y esa idea de cambiar me parece que es tanto individual como colectivo. Hoy imagínate Argentina. Yo veo un gran caos, lo veo como una posibilidad de organizarse y de cambiar positivamente. Entonces, ¿coincidís en algo en eso de la identidad? Que estamos ahora ante un proceso de identidades como más fluida, que necesitan adaptarse, pero a la vez hay una retranca de todos nosotros que no sabemos cómo jugar en este escenario. Sí, eso te vuelvo a repetir, son conceptos muy profundos y muy amplios. Yo para dar a entender ciertas cosas te diría, yo creo que hay un mundo externo cambiante,
una realidad externa cambiante, con todo lo que significa y lo que complejo que es hablar de lo que es una realidad, y la personalidad, lo que es la interioridad de cada uno de nosotros. Porque tenemos la misma dotación biológica como el hombre de las cavernas, en muchos aspectos. Lo que fue cambiando fue el mundo externo. Y lo que yo tengo como, lo que todos nosotros, o digamos mi generación tiene como conformación personal, está en relación al mundo que vivimos en aquel tiempo. Ahora, por todo lo que te contaba, cómo la adolescencia, la gente joven que está estudiando y la capacidad para interesarse, para formarse, para estudiar, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con los estímulos externos que ha tenido, el mundo externo. Es decir, yo digo, el cerebro se cabrea diferente, se cabrea totalmente diferente, o por ejemplo mis nietos, a lo que fui yo. Entonces, por eso hay dificultades si uno pretende tener, te diría, mandatos o valores como si fueran inmodificables de años atrás. Todo está en revisión, todo está en tratar de entender lo que está pasando. Y bueno, ahí vienen las capacidades de adaptación que tenga cada uno, cómo uno se siente. Yo, aunque parezca una cosa absurda, me siento joven. Pero me siento joven interactuando con jóvenes, no por una cuestión intelectual, un proceso intelectual que yo estoy, te diría, pensando, que estoy evaluando y que voy construyendo, etc. La misma situación me va poniendo en la necesidad de tener que empezar a cambiar cosas, de entender cosas nuevas. No tener que hacerlo como si fuera un trabajo. Es una capacidad de adaptación que se va dando naturalmente. Y también tendrá que ver a quienes les cuesta más y a quienes les cuesta menos. Eso tiene que ver un poco con la personalidad de cada uno, ¿no? Y a lo que le cuesta más, ¿qué cosa le podés como aconsejar en términos generales? Por ejemplo, lo que vos dijiste del tema de los hijos, de los nietos y todo, yo hice este ciclo de Instagram en la pandemia que entrevisté a 30 personas. Uno fue de Pocho, que fue re lindo, la entrevista y varios más, ¿no? Y lo que todo el mundo me decía, 30 personas, algunos era que laburaban su meta de relaciones públicas, otros empresarios, todo, que la solución es colectiva y que la solución era como de un momento de apertura. Es decir, si vos asumías que tenías que cambiar en algo, si tenías que reinventarte en algo, obviamente tiene que haber una aceptación de que querés cambiar. No es una imposición, como un poco me lo planteaba. No es una obligación cambiar, ¿no? Pero si asumís que tenés que adaptarte a nuevas condiciones, todos decían que la solución era como colectiva, y eso colectiva significaba a veces nada más que eso, charlar con tu nieto o con tu hijo y adaptarte o negociar un poco el concepto de realidad. Sí, entiendo lo que decís. Mirá, me puedo remitir a la esencia del darwinismo, por ejemplo. El azar, digamos, los contenidos básicos de Darwin con respecto a la evolución es el azar y la necesidad. El lugar, el aquí, el ahora en el que uno está, y la necesidad de cambiarse y adaptarse. Yo creo que eso sigue vigente. Por supuesto que uno está inserto en temas colectivos, pero yo apunto bastante a todo lo que puede ser individual. Te cuento, en la actividad mía profesional, yo he visto a lo largo de los años, hace muchos años, diferentes gente, diferentes personalidades, diferentes formaciones, diferentes historias, diferentes niveles sociales, diferentes experiencias, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todo? ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo acompañar, no puedo hacer absolutamente nada. Yo no pretendo marcar pautas o dar mandatos. Al contrario, yo creo que es volver a las cosas más básicas. Es decir, el conocerse a sí mismo, eso de Aristóteles, conocerse a sí mismo. Poder entender cómo uno se ha ido conformando interiormente a partir de su experiencia personal, que ha tenido un ámbito determinado. Familia, clase social, familia más amplia, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Ahí uno va incorporando mandatos, valores, digamos, estructuras de comportamiento, patrones de comportamiento, que sirven en ese momento, en el cual uno recibe absolutamente todo en la primera parte, en la primera etapa, que después uno a lo largo de la vida, cuando empiezan a aparecer las necesidades, porque no me alcanza esa formación, esos patrones que tengo que empezar a buscar otras cosas. La primera, cuestionar los mandatos recibidos. Es cuando empiezan a modificarse las cosas. En eso hay, mira, hay un ejemplo de Nietzsche que hablaba de 3 estadios.
no sucesivos, 3 estadios frente a un determinado acontecimiento. Es decir, que no son sucesivos porque quiere decir que no es infancia, adultez y vejez. Estos son estadios frente a un acontecimiento determinado que pueden darse frente a diferentes situaciones. Él hablaba del camello, del león y del niño. Es decir, el camello es el estadio que hemos pasado todos que te describía. Uno nacía en el seno de una familia, en una clase social, en un ambiente determinado, en un país determinado, en una cultura determinada. ¿Por qué camello? Porque el camello se apostra, lo cargan, valores, mandatos, patrones de conducta, etc. Y el camello camina, toma poco líquido y come poco, no toma agua y camina. Y ahí nos cargan y arrancamos todos nosotros. En algún momento aparece el león, que el león se empieza a confrontar con el camello, a tirar los mandatos, a sacarle todos los mandatos que tiene, todas las conformaciones que tiene, porque ya no puede vivir como camello. Pero sin embargo sigue estando dentro del sistema, porque está peleando contra un camello, está peleando contra su esencia o formación en esa etapa. Y el tercer estadio es el niño. El niño es libre, el principio de placer lo guía, es creativo y no tiene mayores inconvenientes, mayores crisis. Por supuesto que eso se da en situaciones determinadas. Es decir, yo puedo tener comportamientos de camello en ciertas circunstancias, en otros puedo ser contestatario, león, y en otros puedo ser plenamente feliz, el artista fundamentalmente. El arte es la libertad total. Entonces, frente a ese tipo de experiencia, te pongo un ejemplo. Hay gente que puede tener una actitud diferente frente a ciertas cosas, que tiene bastante libertad, está más cercano al niño. Pero, por ejemplo, hay gente que es muy sumisa con una autoridad superior. Puede estar trabajando, pero aparece el patrón, o el dueño, o el gerente, y hay mucha gente que, hablando coloquialmente, son alcahuetes. Sí, señor. ¿Cómo no, señor? Eso es de camello total. Hay otros que están puteando al gerente, puteando al director, que son leones. Y otros no eran 5 de pelota. Pero fundamentalmente para eso hay que construir la individualidad. Ese es un poco un esquema. En ese sentido, yo a la gente trato de acompañarlo. Una de las preguntas iniciales que yo hago es, después que me plantea su dificultad, su problema, su estructura, digamos, social, familiar, de qué trabaja, cómo vive, cómo se sustenta, etcétera, etcétera. Digo, bueno, ¿y qué hace usted que le gusta? ¿Y a usted qué le gusta? ¿Qué hace que le guste? Silencio muchas veces. No sé lo que me gusta. Es una respuesta muy frecuente. Francamente no sé lo que me gusta. Una persona con formación universitaria, era docente en la facultad, dice, ahora entiendo. Lo que usted me está diciendo es que yo me invente un hobby. ¿Cómo se inventa un hobby? El que le gusta la pesca, porque lo que le gusta puede ser cualquier cosa, Puede ser de leer filosofía a ir a jugar al fútbol 5 o ir a pescar. El que pesca, va a pescar. Está esperando que haya una suerte o un feriado para rajarse el río y de la caña. Bueno, esas son, por ahí empiezo yo. ¿Qué quiere hacer? Ayudarlo a ver qué te gusta, lo que te guste. Buscate un espacio en la vida, buscate en tu cotidianidad un tiempo para hacer lo que te gusta. Después hay obligaciones, hay compromisos, familia, trabajo, educación de los hijos, cómo me sustento, cómo pago tal cosa, qué horarios de cumplimiento tengo. Pero eso sí, hay que dar un espacio en una parte del tiempo que uno dispone. Después, lo que se le cante. Pero no ni como padre, ni como marido, ni como lo que guste individualmente. Está buenísimo. Yo por otra vía, nada que ver, por la parte de diseño de identidad, todo llegó como a la misma como conclusión, ¿no? El visualizar las cosas que te hacen bien y todas esas cuestiones. Y en el caso tuyo, en el trabajo que vos haces, cuando no está tan claro esa motivación, o ese sentido, o esa alegría, o esa luz que tenés adentro tuyo, que te hace feliz, ¿cómo estimulás que se visualice eso? Suponete que el tipo ese te dice, claro. Ahí aparece un ingrediente común, frecuente, y te diría que es uno de los
de los comunes denominadores de todos los trastornos sentimentales que uno tiene. No te hablo de patología psiquiátrica, te hablo de cuestiones sentimentales. ¿Sabés cuál es el denominador común de todos los problemas que uno puede ver? A ver. El miedo. Bueno. El miedo. Simplemente el miedo. El miedo que hacer. El miedo a tomar cierto tipo de determinaciones. El miedo a equivocarme. Y ahí te imaginas que viene toda la parte formativa. Nos educan generalmente, yo creo que es un cliché de la educación, ojo lo que vas a hacer, porque si por ahí te sale mal, te va mal. Entonces vos tomaste una determinación, hiciste una cierta experiencia personal, no fue, y te dicen, viste, te dije, te equivocaste en eso. Y yo creo que eso hay que eliminarlo. ¿Estás convencido? ¿Te gusta? ¿Le das un toque racional como para pensar si eso es viable o no es viable? Porque a mí, por ejemplo, me puede ocurrir tirarme al mar de arriba del acantilado. Eso es una locura, ahí yo tengo que parar. Pero si no tengo un impedimento que en realidad me haga daño a mí o haga daño a otro, dale adelante, hacelo. Y si te va mal, te va mal. Vas marcha atrás, te vas por otro lado. Si así aprendemos, por ensayo y error, animate, hacelo. Y no hay que dar muchas explicaciones. No hay que dar muchas explicaciones. Uno tiene que aprender a autoevaluarse. Esa es una tarea muy difícil. No estar pendiente de la palabra, del aliento, de la aceptación de los demás. Hacer, yo les digo francamente, hacer lo que se te cante. Lo que se te cante. Esos reparos, no te lastimes vos ni lastimas a otro. Y después dale. Y si no sale, la marcha y buscas otra cosa. Vas a ir encontrando cosas, van a ir apareciendo en el camino cosas. Y otro de los miedos que hay es el miedo que no te quieran más. Es decir, si vos cambiás la identidad, si vos modificás algo, de repente se rompe tu estructura de relaciones o algo, o el miedo a eso, ¿no? Por supuesto, no. Si las estructuras familiares, estructuras sociales, tienen son una presión enorme, ¿no? En ese sentido, por supuesto. Pero uno tiene que saber a qué le tiene miedo. Ese es el trabajo. Empezar cuando uno habla de entenderse, de conocerse a sí mismo, ¿por qué yo hago tal cosa? ¿O de qué manera yo pude, este mandato, esto que estoy haciendo yo, o que me sale como primera reflexión, eso se siente primero. Ese es otro tema, el tiempo. Cuando se habla de... ¿En qué sentido el tiempo? No, para las cosas, pero han pasado muchos años. No, yo creo, francamente, que yo tengo exactamente cosas, cuando tenía 8, 10, 14, 17, 21, 25 y tengo 79, cumplo ahora, 79. Siento exactamente igual y me siento exactamente igual. De manera espontánea, no es por un trabajo. Mi trabajo personal puede haber sido en algunas experiencias que he tenido y fundamentalmente escuchando a la gente. Pero yo sigo viviendo y sintiendo las cosas como cuando tenía 20 años en muchas cosas. Cosas que por supuesto me resultaron valiosas, que aprendí a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, cuando vos ves a alguien que tiene una intención de modificar o de cambiar, ¿no? Algo en su vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste lo que ahora querés ser? Claro. Cambiar. ¿Qué es dejar de ser el que fuiste? Yo creo que eso no va. Sí. Yo creo que siempre sos el mismo. Hay una identidad. Lo que ha tenido esa identidad es que tiene que buscar nuevas salidas, nuevos caminos. Y tener respuestas. Yo siempre cuento la historia de un tipo que para mí es un capo, que es Luchino Visconti. Luchino Visconti era el gran director cine italiano, que era un tipo complejo. Era un noble de familia aristocrática, era homosexual y era marxista. Si de ahí no sale un tipo, o salís un poco loco, o salís genial. A Luchino Visconti le preguntan todas sus películas, Rocco y sus hermanos, Muerte en Venecia, El gato pardo, películas excepcionales, Grupo de familia, etcétera, etcétera, están situadas en épocas diferentes, salvo Grupo de familia. El gato pardo, en la Italia de Garibaldi, todas en etapas diferentes. Y le preguntan, maestro, ¿usted por qué siempre su cine lo ubica en el pasado? Y dice, porque el pasado es siempre. Sí, pero
El pasado supuestamente es inmodificable, es reinterpretable, pero si vos estás construyendo tu propia historia o el futuro de tu historia, a veces el pasado te ancla, ¿no? Vos sabés que hay procesos que se puede resignificar. Claro, reinterpretar lo que pasó, eso No, sí. no, reinterpretar lo que te pasó y generar una apertura en un espacio nuevo. Te lo grafico. A ver, dale. Hay un filósofo francés que yo leo hace muchos años que me interesa mucho, es ironista total, que se llama Michel Onfray. Y Onfray ha escrito enorme cantidad de libros, enorme cantidad. Es un tipo que nació en el año 59, así que no es de mi época, es más nuevo. Bueno, lo voy a hacer corto. Yo leí muchas cosas y aspectos biográficos de él en ensayos que me llamaban la atención, porque veía que vivía en una situación que parecía del medioevo. Él nació en una ciudad de Francia, en la Normandía, que se llama Argenteuil, o Argentan. Es a 200 kilómetros de París. Y relatos que él hacía de su infancia y su adolescencia, yo lo veía con una oscuridad medieval. Resulta que en ese pueblo, toda la vida del pueblo giraba alrededor de una usina láctea, una empresa láctea que hay en ese lugar. Y todas las familias del pueblo trabajaban como administrativos, como empleados, como operarios, como mucamas, es decir, todo el pueblo laburaba ahí. El padre de Onfray era el último del Conde de Tarro, era el granjero, o era más que granjero, el labrador, que labraba las tierras del patrón. Y hay un relato de él que se llama La piel de mi padre, en el cual él habla de la primera vez que ve a su padre desnudo, un chico. Es una experiencia, a veces uno revisará su historia, puede ser conmovedora, ver al padre desnudo. Él lo ve, pero ¿cómo lo ve? Lo ve bañándose en una habitación que a mí me conmueve, o me sobresalta. Era en un piso de tierra, en un tacho. Él tendría ya hacia los años 60 y pico, no era ya el año 59, no era 1700, era 1963, 64, 65. El padre se lavaba en un tacho y cuando se desnudó tenía las manos y la cara curtida por los solazos del verano y por los inviernos, por la nieve de los inviernos. Así que era blanco, blanco, blanco y negro la cara como los paisanos. La cara, quemada en este caso, y las manos. Bueno, me quedó esa imagen, lo cual me remitía a que vivía de una manera bastante precaria. Como era el último del Conde de Tarro, después en otros lugares viviendo, que vivía en una casa que tenía una habitación, una cocina comedor, tenía una cocina económica, esa es la leña, y una habitación donde dormían el padre, la madre y los dos hermanos, eran dos varones. Y eso me quedó. Y después hay un último libro de él, uno de los últimos libros de él, no en aquel momento cuando lo produce, después sigue sacando infinidad de cosas, es muy prolífico. El libro se llama La potencia de existir, y yo creo que era Manual de Hedonismo, sí, filosofía del hedonismo, una cosa de esas. Pero el asunto, a lo que voy es lo siguiente. En el prefacio decía, a mi madre, recobrada. Y dice, he escrito 40 libros para no escribir estas 40 páginas que voy a hacer a continuación. Yo morí a los 10 años. Y ahí empieza. Son 40 páginas de relato. Él había sido, la madre a los 10 años, a él y el hermano los llevaron a un orfanato, donde estuvieron internados de los 10 a los 17. Y cuenta lo que fue la vida en el orfanato. Lo que fue ser chico, que había como 200, creo. El más chico, la dominación de los mayores con los más chicos, había unos curas un tanto franeleros, eran salesianos, medio bufarrones, medio toquetones, y todas las cosas que él vivió en su experiencia, las noches llorando contra la almohada en silencio, las salidas que no iban a buscar los sellos y se quedaban. Ellos tenían padres, no eran huérfanos, los demás eran huérfanos. Bueno, y relata toda esa historia. Y termina contando, por eso pone a mi madre recobrado, con el paso del tiempo,
el tipo hace psicoterapia, se trata y reflexiona y piensa y averigua que su madre había sido abandonada por su abuela en el atrio de una iglesia. Entonces empiezan todos, ¿por qué la madre hizo eso? La abuela, que abandona a su hija, no a la madre de Don Fred. ¿Qué sería? ¿Una mujer casada? ¿Sería mujer de otro pueblo que tuvo un hijo clandestino y lo dejó? ¿Sí? Una prostituta que tuvo un hijo y lo abandona, etcétera, etcétera. Y él habla de que la madre hizo eso, repitió su propia historia. Y él habla de comportamientos automáticos inconscientes. La madre hizo lo que pudo. Y él ahí entiende por qué la madre hizo lo que hizo. Y por supuesto, que su experiencia no la borra, esos años de orfanato no los borra. Pero él entiende que su madre no podía hacer otra cosa. Y termina el acomodar a la madre recorriendo parroquias, buscando libros sacristías. Claro. Es decir, eso es, él resignifica la historia de la madre. Es otra historia de una madre a la cual confrontaba con bronca y con odio, se transforma en una mujer ya mucho más precaria, mucho más débil, a la cual él termina en algún modo entendiendo. Sí, en la medida que vos planteas la identidad como una historia, como la historia que vos vas para atrás, creo que el desafío, por lo menos a mí lo que más me preocupa es el desafío de decir cuál es mi presente, cuál es tu sentido y cómo le das para adelante. Que no significa negar el pasado, sino tomarlo del pasado con lo que te sirve para estar en una etapa, en una instancia de mayor felicidad. Te entiendo perfecto. Porque el reciclar la historia es un proceso bibliográfico de tu propia narración. Vivencial, más Sí, sentimental. y también interpretativo, Por porque supuesto. no deja de ser marcas que van... Yo lo que veo en la relación de mi laburo con la identidad y con esto es, vos tenés, tu vida es como una historia, toda historia está hecha por marcas, introducción, nudo, desenlace de mínima, y después hay pensamientos narrativos que le dan un poco de sentido en la relación de una marca con otra, orfanato, padre, pa. Ahora bien, te quedan dos opciones. O tratar de encontrar otras marcas que estaban ocultas en el proceso de la construcción de tu narración, o tratar de encontrar algo que te dé como un sentido que te proyecte un poco más para adelante, que es lo que me parece que es el gran desafío. Yo creo lo siguiente. No sé si es posible, puede ser No, y yo tampoco te puedo ser terminante en esto. Te digo lo que pienso, lo que me parece, lo que me va ocurriendo. Sí. Si la que decís buscar otras marcas, bueno, buscar otras marcas, en la búsqueda de otras marcas, él encuentra una marca que no estaba en el registro, que era la abuela. La de la abuela, claro. Es decir, lo que él tiene guardado en su vivencia, como archivado, como mamá, mala, orfanato, que el otro, lo tengo que bajar del archivo y tengo que armar otro archivo. Otro archivo, claro. Otro archivo, que es una marca que he encontrado. Pero también pienso que para poder salir adelante, tenés que sacarte lastres. Porque para poder, como decís vos, reformularte, Sí, reinventarte. Reinventarte. Bueno, tenés que entender ciertas cosas que hasta en algún punto estén hecho de tener, porque no es nada infrecuente que uno esté dando vueltas a la calecita durante mucho tiempo y muchos años. Claro. Y cuánta gente se queda o nos quedamos trabados en muchas cosas. Que creemos que las vamos cambiando, pero estamos dando vuelta a una calecita. Con diferentes explicaciones, pero estamos siempre en la misma calecita. ¿Y qué cosa vos ves que para salir de la calecita, lo primero que se te viene a la cabeza de cualquier historia que te tocó vivir, qué cosas te parece que ayudan a salir de la calecita? Entenderse, tomar decisiones aventureras, tomar decisiones, jugarse, no tomar en cuenta el miedo. El miedo es un cartón que del otro lado no hay absolutamente nada. Es el miedo al miedo, ¿no? Es el miedo al miedo, que es lo que te detiene. Del otro lado no hay nada. Y valiente en ese sentido. No hay nada. Y si te va mal, ¿qué pasa? Claro, vamos a ver. ¿Quién lo paga? Vos lo pagás. Así que no vengan el entorno a decirte, viste, ¿qué carajo te importa? Claro. Si me equivoqué o no. Yo lo pago. Yo lo estoy padeciendo por mi equivocación. Y arranco por otro lado. Y tengo un bagaje de experiencias frustradas. Claro. A todos nos pasa en la vida. ¿Cuántas cosas uno ha hecho que no hace nunca más?
¿Cuánta gente uno ha tratado que la ha descubierto y va apuntando cada vez, mejorando la calidad de las elecciones? ¿A partir de qué? ¿De la reflexión intelectual? No, de la experiencia. De las boludeces que dije, las cosas que yo he dicho, que uno ha dicho en su etapa personal, y se hablaba del rugby, en mi etapa de entrenador, yo decía cosas que no digo que la boludez que decía era una cosa de loco, o era un error garrafal, pero eran procesos de una vocación, llamarlo, de una vida, en un sentido. Bien. Yo a esta edad me doy cuenta que uno de los problemas que veo es el tema de la calecita, ¿no? Cómo te vas dando manija, y cómo salís con una acción, aunque después le pises, ¿no? Y una es el activar, aunque te troles, y la otra tiene que ver con la antítesis del miedo, que es el amor. Como poeta lo otorgué, pero puede ser el amor al diseño, el amor al disfrute, el amor a lo que sea, pero el compromiso y la pasión con alguna cosa concreta que te dé luz. Sí. Viste, que es un poco lo que vos lo planteaste también. Yo lo planteo, no hablo de amor, nunca lo planteo así, pero no me parece mal. Yo hablo del disfrute, hablo del placer. Claro. Del placer, de disfrutar, de hacer lo que te gusta y hacerlo como se te canta. Que por supuesto tenemos 70.000 situaciones externas que nos llevan a limitarnos en muchas cuestiones. Desde el punto de vista personal, muchas veces son los prejuicios que uno tiene. Hay que revisar los prejuicios, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué de antemano digo que no? A mí me pasa con el tema de la pintura, que volví a pintar como de grande, ¿viste? Y me doy cuenta que el límite de la creatividad lo pone el límite de lo que te animás a sentir. Es decir, si vos Sí. te copias a vos mismo, si tenés miedo a errarle, si tenés miedo a la comparación y todo, no probás tal color. Y cuando no probás eso, o te copias a vos mismo porque sabés que vas a llegar a un resultado más o menos digno. Y eso, o sea, como el límite propio está en la parte emocional o sensible de que no te animás a algo, ¿no? Y está buenísimo, porque ahí está como el límite de la creatividad. Cuando no me sale una marca, digo, ¿qué mierda me está pasando que me estoy bloqueando por este lado? Sí. Y eso creo que es extrapolable a muchas cosas de la vida. Totalmente, Sebastián, totalmente. Para mí eso no es la clave, como si yo hubiera descubierto la pelota. Me invertí en fútbol. Yo te digo, lo que hay que hacer es lo que a uno le gusta. Está bueno, sí. Y arriesgarse a llevarlo adelante. Por eso la educación, cuando te decía, viste que te dije que ibas a equivocar, la educación debe pasar, hacer tu experiencia, hacelo, dale, hacelo. Yo estoy, te banco. Y si te va mal, te va mal. ¿Qué pasa? No pasa nada. Yo estoy, te acompaño al que está empezando a levantar vuelo, ¿viste? El que está empezando a levantar vuelo. Pero animate. Y vas a ver que el miedo, la única manera de vencer el miedo es enfrentarlo. Es como los famosos, cuando te hacen el chantaje. Claro. El chantaje tenés que enfrentarlo. ¿Qué haces con el chantaje? Vivís toda la vida chantajeado, sentimentalmente chantajeado. Enfrentarlo. Y es plato mierda, ¿viste? Está bueno. Está buenísimo. Sí, Lau, ¿tenés alguna pregunta o algo? ¿O sigo? No, todos elogios. Todos elogios. Saludos, elogios. Buenísimo. Algún problemita. ¿Cómo venimos de hora? Y media pasadas. Ah, y 34. Y 34. Bueno, venimos bien. Quería repasar una preguntita. ¿Qué tengo acá? Venimos bárbaro, me encanta como lo que está saliendo. Bueno, acá algo te pregunté, ¿qué cosas sanan? ¿Cuáles son los mambos más comunes que vos ves? O sea, si agarras con un paralelismo en todo lo que te toca, ¿qué cosas? Si le haces un diagnóstico de la sociedad que te toca a vos trabajar. Algunos son, digamos, las dificultades de desarrollo y tienen que ver con la cuestión social, las limitaciones que otorga así la estratificación social, digamos, sociológica. Y otro tema es la cuestión sentimental, básicamente la cuestión sentimental. ¿En qué sentido? Y las relaciones, el amor. Claro. Los desencuentros, los amores mal avenidos, toda esa cuestión. Yo otra cosa que las entrevistas fui viendo es que eso que te decía de las soluciones colectivas, ¿viste? Que iban repitiéndose. Otra vuelta de tuerca es que las soluciones vinculadas con las relaciones.
imagínate lo profesional, o un país o lo que sea, cómo se vincula, cómo se relaciona, cómo logra consenso, pero siempre es una relación con algo, ¿no? El quedarse en la calecita anterior me parece que es el gran como problema. O sea, yo veo que me va a ir bien en el laburo si logro vincularme, virtual o concretamente. Y no digo el coaching, boludo, que a vos a mí no me gusta, sino conseguir, digamos, construir relaciones que permitan generar situaciones nuevas. Vínculos, sí, Vínculos. totalmente de acuerdo. Y vínculos de crecimiento, ¿no? Que no sea nada más utilitario, sino que yo me doy cuenta que en la medida que uno se va socializando y se abre y empieza a construir cosas, todo llega, ¿no? Te aparecen laburo, te aparecen experiencias, te divertís. Creo que es un proceso de apertura y de socialización el que te permite ganar en todos los órganos. Yo creo que sí, por supuesto que sí. Además, si hablamos de ese tipo de temas, yo pienso rápidamente en los grupos en los cuales yo tengo experiencias personales. Y yo creo que es fundamental para todos nosotros, primero el consenso, la incorporación a un grupo que a uno lo potencia y en algún modo lo protege. Hay una identidad o hay dentro de ese grupo una identidad. Y los efectos que tiene el modelaje, el ejemplo, tener referentes como modelaje, como ejemplo, como situaciones vividas y cómo se van potenciando los vínculos interpersonales. Creo que el modelaje es fundamental. Está bueno. Me gustó. Está bueno. Más lo pienso, te diría, yo creo que más allá de todos los programas políticos, que lo menos que voy a hacer es hablar de la política, porque este país es un despelote tan grande y venimos tan en caída y tan en picada, que lo que yo pienso, no pienso en un caudillo, que es las soluciones que se piensan siempre, acá un caudillo. Yo pienso en un grupo de gente encabezada por alguien que sea austero, que sea modelo, que transmita una suerte de, eso era una cuestión un tanto ingenua, no me doy cuenta, pero yo creo que puede generar cierto tipo de energía en alguna dirección, tener gente que sea modelo, que sea bien intencionada, que no tenga, te diría quizá, la solución mágica, pero que vos lo veas que trabaja y que fundamentalmente acá no hay ningún tipo de ambición personal, ni crecimiento, ni patrimonial, ni etcétera, que acá estamos hartos de eso. Estamos hartos de eso. Yo creo que la famosa frase sangre, sudor y lágrimas de Churchill, y estar en todos los bombardeos de Londres, y recorrer todo por la calle, y decir no nos rendimos, eso creo que fue un modelaje excepcional para Inglaterra en la guerra. Sí, de acuerdo. Él estuvo en todos los lugares de bombardeo. Él tuvo un infarto. Churchill tuvo un infarto. No se dijo nada. Estuvo 4 días en cama, se levantó y siguió. Y quiso ir al desembarco de Normandía. No lo dejaron ir, fue al día siguiente. Es decir, estaba comprometido. Por supuesto que Churchill es un tipo muy complejo, ¿no? Tuvo algunas macanas bastante grandes, ¿no? Estuvo con los Boer en Sudáfrica, luchando con los Boer, después estuvo en Galípoli, que se mandó una macana impresionante, la matanza de Galípoli, bueno, y después en lo que fue la guerra, el bombardeo de Londres, el ejemplo fue de modelo total. Él decide no rendirse hablando con la gente del subterráneo, es cierto eso. Que fue preguntarle a la gente, ¿qué hacemos? La gente no podía creer en el sur y le apareció el planeta, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos o seguimos? Y le dijeron, hay que seguir, y esa decisión la toma él. No es que lo consulta, por supuesto que tendría sus consultores, obviamente, pero la decisión en la Cámara de los Lores que toma el tipo viene impulsado por lo que recogió en la calle. Está bueno. Y como antítesis de eso, si tirás alguna especie como de diagnóstico de la sociedad argentina, ¿qué cosa ves? Si sacas un diagnóstico o una visión de cuál es la estructura de lo que qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que se perdieron valores sociales básicos, morales. Acá ya hemos llegado al colmo de lo que es la falsedad, la mentira, la tergiversación de la historia, absolutamente todo.
Y no ha habido modelos que hayan podido tener una actitud social comprometida, realmente transformadora, y conductas personales que sirvan de modelo. Gente capaz. Acá yo creo que hay una incapacidad monstruosa en todos lados. Una incapacidad monstruosa. A mí, cuando hice el doctorado mío, estaba investigando el tema de la identidad argentina y veía como que había 5 identidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los argentinos, en realidad eran como 5 dimensiones o 5 ¿cómo lo puedo decir? No ecosistemas, pero sí identidades, prácticamente. Y que en realidad todos decimos que somos argentinos cuando nos ponemos la bandera, pero el concepto, la significación de lo que es para cada uno es totalmente distinto. Entonces, si le va mal al otro, en realidad la identidad esta no le importa. Entonces, en esa fracción tenemos la utopía de que somos una misma cosa, pero en realidad estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Entonces, me da la idea que al no haber una ficción orientadora que aglutine, que diga, bueno, estamos todos en el mismo barco, se convierte en algo como bastante esquizofrénico, ¿no? Porque tenemos como muchas caras, muchos momentos, muchas reacciones, pero en realidad somos distintos o hay algo que está fallando ahí, ¿no? Sí, sí. Vos tenés un pensamiento orgánico, mucho más sistemático que el mío. Yo hablo un poco en estas cuestiones, no tengo capacidad como para darte una estructura de cómo son las identidades argentinas. Yo creo que tenemos un gran desbarajuste acá, creo que no hemos tenido modelos, creo que acá está todo en cuestionamiento. Creo, y ya te lo puedo decir, no tengo mucho fundamento, pero estoy convencido que tenemos muy pocos años de historia. Muy pocos años de historia. No hemos pasado los acontecimientos que han pasado en otros lugares, las historias de Inglaterra, de los países europeos, de Ucrania mismo. Hablaba con un amigo el otro día, un poco en serio, pero digamos, relativizándolo, bajando los niveles de angustia. ¿Cuánto duraría un ataque ruso a Argentina? En 15 minutos entran por el sur y llegan a la Quiaca. ¿Cómo hacen los ucranianos para resistir? ¿Cuánto hace que están resistiendo a las fuerzas rusas, a la invasión rusa? Francamente no tengo una respuesta, pero te diría, los ucranianos han estado en guerra desde toda la vida. Esos pueblos de Centro Europa han estado en guerra permanentemente, pasaron las guerras, pasaron todos. Hoy que te decía que te hablaba de Gattopardo, el escritor de Gattopardo era Lampedusa, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que era un noble italiano. El libro sale en Gattopardo, que es fantástico, ¿te lo leíste? Te lo recomiendo. No. Te lo recomiendo. Es de sabiduría total, como la película. Ahí sale la famosa frase, para que nada cambie, todo tiene que cambiar. Porque ascendía la burguesía y se caía la aristocracia y tenía un manco. Entonces hay alianzas de clases y él dice, para que nada cambie, todo tiene que cambiar. Para seguir detentando el poder, tenemos que acceder al capital. El capital era que una sobrina de él, un sobrino de él, que era Alain Delon, se casará con la hija de un tipo que cuidaba chanchos, puercos, te decían Pepe Merda en Sicilia. Bueno, me voy por ese lado. Lampedusa explica en uno de sus ensayos, que son fantásticos, porque era otro mundo también, era un mundo aristocrático total, los palacios que tenía la familia, porque el gato pardo era el emblema de la familia de él, es decir, que Lampedusa era el gato pardo, por supuesto que en el siglo XX. Claro. El gato pardo venía de... Yo me acuerdo de la película que lograba Alain Delon. Claro. Alain Delon y Bart Lancaster, es extraordinario. Claro. La de Cardinale. Lampedusa dice, ¿por qué Sicilia, cómo son los sicilianos? Él explica por qué los sicilianos son como son. Y dice, porque por Sicilia pasaron de ida y de vuelta todos los ejércitos conquistadores de la historia. Claro. Todos los sicilianos llegaban, los robaban, pasaban, violaban a mujeres, se llevaban todas las cosas, pasaba otro ejército de ida, otro de vuelta, los tipos hicieron retorcidos, reservados, civilinos, sociedades secretas y vengativos. Ahí está la explicación de, habían vivido miles de años con las pasadas ida y vuelta de África a Europa, ¿viste? Por ahí. Sí. Él agregaba, más poéticamente, el mar de plomo y los trigales amarillos de agosto. Claro.
Che, ¿qué te voy a decir? Está bueno lo de para que nada cambie, todo tiene que cambiar. Me quedé con esa frase que Sí, famosa la frase. está buenísima. Pero, Eso se llama, por eso hablan del gatopartismo. claro, pero más allá de eso, en el contexto político y todo, hay posibilidad de cambiar, me parece. Yo creo que sí. En términos creo que se necesita una visualización, una motivación, que a veces es muy difícil, y un disfrute en el proceso. Es decir, pasos cortos de poder ir disfrutando el proceso de transformación. Porque si no, me parece que vas y venís, y ahí sí estoy de acuerdo con la Gato Pardo, para cambiar todo para después volver al punto de inicio. Pero me da la idea que hay posibilidad de cambiar individual y colectivamente, me refiero. Sí, sí. Yo soy optimista. Sí. Yo soy básicamente optimista. No sé cómo, pero creo que las cosas van a mejorar. Y si te digo un poco más, te dije lo que te dije al comienzo de Darwin. El azar y la necesidad. Acá va a haber un cambio necesario porque no se puede seguir de la manera. Sí. Tiene que haber, hay un agotamiento del proceso. Sí. Ahí es cuando por ahí aparece una fuerza nueva, una situación nueva. Yo soy bastante, te diría, no quiero hacer cosas espiritualistas, no me interesa, pero creo que la necesidad va a generar aperturas diferentes, salidas diferentes y quizás a partir de esas marcas que vos decías, un camino diferente, porque no se puede joder mucho más. No. No podemos joder más nosotros. Sí, pues tengo la última. Volviendo con el tema espiritualismo, el budismo habla del karma y del dharma. El dharma un poco como para qué estás en la vida o cuál es el aporte o qué es lo que vos sentís que dejás en la sociedad, ¿no? ¿Cuál sentís que es lo que más deja vos? Puede que haces un balance de toda tu vida profesional, lo que sea. ¿Qué sentís? ¿Qué elementos son comunes y Disfrutar y la pasión. Disfrutar y la pasión. y como profesional a la gente, si hay algún común denominador que estimular al disfrute, El cariño. al cariño? El cariño con la gente, sin ninguna duda. Yo lo que siempre veo de vos es una capacidad que con el humor, que no lo hablamos, cómo cambiar situaciones. Vos ves gente que está con cara de culo, pasa pipo y de repente la gente se empieza a cagar de risa. Y es lindo eso. Eso de familia. Mi padre era muy austero. Tenía humor. En mi casa había mucho humor. Sí. Para vivir. Nos peleábamos con mis hermanos permanentemente, nos alquilábamos en la mesa siempre, pero siempre había humor, siempre había alguna salida graciosa. Y sí, no tengo ninguna duda que el humor muchas veces lo que quita despotencia a situaciones tensas. Pero hay que tener cuidado, yo aprendí en muchas cosas mías, en las cosas que tuve que modificar, es que la ironía es tremenda. La ironizar puede ser un arma muy peligrosa, muy filosa. Claro. Es decir, la ironía por ahí es una descalificación de una persona, ¿viste? Entonces puede ser muy gracioso para que se rían todos, pero para que padezca el que hace la ironía. Entonces ese tipo de cuestiones tuve que reflexionarlos y verlos, como para poder cuidar un poco la máquina, ¿no? Espectacular. Sí, Lau, bueno, ya estamos cerrando. Sí. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Sí, bueno, saludos a todos. Muchas gracias por estar acá en el vivo. Me había olvidado que estamos en un vivo, Pipo. Estaba charlando con vos. Somos muy vivos nosotros. Somos muy vivos. Bueno, ahí estamos. Buenísimo. Bueno, me encantó también. Perdón.